Hola queridos amigos de Convergentes, primero desearles un feliz año 2020, ojalá que este año sea justamente como se lo menciona, 20 sobre 20. Iniciamos el año con pie derecho, con un gran invitado, amigo de la casa, doctor en jurisprudencia, profesor universitario, columnista de Diario Expreso, experto en derecho penal, el doctor Byron López Casteño. Byron, qué gusto de Muchas gracias, tenerte. hermano. Yo también me da la frase para agradecerte por esta gentil invitación de tu parte y a quienes me tienen que escuchar esta tarde, desearles un buen año 2020. Gracias, Byron. Para entrar en materia, eh, ¿qué opinas tú de que algunos jueces han manifestado y algunas comisiones de la Asamblea han manifestado que los hechos ocurridos en octubre, del 3 al 12 de octubre, no existen responsables, no obstante la cantidad de evidencia que hay audiovisual, y más vale manifiestan que el responsable es el gobierno por las medidas tomadas? ¿Qué opinión te merece aquello? Esto pone en evidencia, y no es la primera vez que me hacen esta conversación y trato este tema, y lo que digo en este instante lo he venido repitiendo. En el Ecuador se está viviendo una etapa de total desconcierto. Las cosas se alteran con mucha facilidad. Se le da la vuelta a un problema para verlo de distinta manera sin llegar a buscar soluciones prácticas y positivas para el pueblo ecuatoriano. Querer negar una realidad como la de octubre último al afirmar que no pasó nada es un absurdo. Fue un acto totalmente contrario a la idiosincrasia del pueblo ecuatoriano. Ecuador ha sido un país rebelde, ha sido más de una oportunidad actor de escenas a favor de la democracia y la libertad, pero nunca llegó al vandalismo como llegó en octubre. Eso es un hecho histórico que hay que destacar. Pensar que eso fue producto de alguna circunstancia momentánea, no. Eso fue deliberado, conscientemente, planificado y llevado a práctica que al final casi resulta lo que quisieron. Un hecho evidente de que esto no fue una cosa circunstancial es el incendio, por ejemplo, al edificio de la Contraloría. Eso no fue una cuestión circunstancial, ni que se le ocurrió a alguien que se meta, ataquemos la Contraloría. Eso fue planificado. ¿A dónde iban? ¿Y con qué objeto? Es lo importante, porque no hay un efecto sin una causa. La causa eran los juicios y las investigaciones que hace la Contraloría para establecer responsabilidades sobre determinados tipos del régimen anterior. Y entonces fue orientado a eso. El movimiento indígena en el Ecuador no es la primera vez que salió a las calles, ya ha salido en algunas ocasiones. Y es necesario en esta conversación recordar lo que sucedió en el gobierno de Rodrigo Borja, que fue una de las primeras manifestaciones masivas del indigenado ecuatoriano. Salieron de distintos sectores del país. El indio conoce los caminos que no conocemos los que no somos Los indios, ¿no? chaquiñanes. Los chaquiñanes. Y entonces ellos se dirigían a Quito por ahí. La fuerza pública quería controlarlos por las carreteras y de repente se dan cuenta que se habían sobrepasado porque iban por los chaquiñanes. Llegaron a Quito y Borja tuvo un gesto que conmocionó, impresionó y demostró que había una verdadera actitud democrática. Eso es importante. Él preparó la recepción en el ejido con ambulancia de la Cruz Roja, con carpas para atender a la gente que llegaba cansada, con comida para los que habían comido por el trajinar de los cuantos días de viaje, y él personalmente los recibió para preguntarles qué era lo que querían. Esta es una demostración auténtica de un hombre que sabe que las reacciones populares no pueden ser tiradas a la basura, que tienen que escucharse y que tienen que atenderse en términos totalmente aptos para el desarrollo de un país. Ahora, el movimiento indígena pudo haber iniciado su movilización en el sentido que quería, para protestar por un decreto que focalizaba los combustibles. Pero es evidente que en el transcurso de los días se fueron infiltrando, si es que no se permitió eso deliberadamente también en la administración, pero se fueron infiltrando elementos desestabilizadores. Porque en el fondo, ¿qué es lo que hicieron? Que se caiga el gobierno de Moreno. ¿A quién le interesaba eso? A quienes fueron determinados por Moreno como causantes de la crisis económica que vive el país. Entonces, frente a todos estos hechos, haber despedazado a Quito, patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO, haberle despedazado su casco histórico, haber destruido las estaciones del metro,
haber incendiado la Contraloría, no puede quedar sin alguna castigo. No emplear el castigo porque no es el término penal, sino sin una sanción. Y debería. Es obligación de la ciudadanía, esa es mi opinión modesta, que somos nosotros los que tenemos que empujar a la justicia para que ésta cumpla con su papel. ¿Cuál es este papel? El de determinar responsables, en el caso concreto que tú me preguntas, de los hechos de octubre. Porque si ahí no ha pasado nada, entonces no ha pasado nada en este país. Y quedan abiertas las páginas para que en el futuro se vean hechos más o menos graves que aquel, pero con grandes consecuencias económicas, morales, sociales, políticas, etc. Se ha convocado para el 10 de enero otra marcha por parte de los indígenas, otra paralización por parte de los indígenas. En los hechos de octubre se cerraron los indígenas, cerraron con los sectores sociales, cerraron vías, carreteras, etcétera. Y también en la zona de Guayaquil se cerró por parte de las autoridades, ya sean municipales, estas o provinciales, se cerraron los accesos a la ciudad. Los detractores de la alcaldesa y del gobernador manifestaban de que así como es un delito el que los indígenas y los sectores sociales hayan cerrado las carreteras y porque se interrumpió en la libre circulación, se atentó contra el derecho a la libre circulación, también el mismo delito incurrieron en tal caso las autoridades municipales y provinciales de Guayaquil. Como penalista y como constitucionalista, que maneja muy bien el tema de la ponderación, ¿tienen la misma categoría aquello de que se cierra la ciudad o el acceso a una ciudad para protegerse de un ataque, evidente ataque, porque ya venían con esta sucesión de hechos, o simple y llanamente está justificado de acuerdo a la ley de ponderación de que se estaba protegiendo un bien mayor, que esto es la vida y los bienes de los guayaquileños, etcétera? Este es un análisis muy importante y que merece ser destacado con bastante claridad. Guayaquil lo que hizo fue un acto de legítima defensa, hablemos en términos de derecho penal, de legítima defensa. Porque si aquí se hubiera permitido el ingreso de quienes hicieron lo que hicieron en Quito y que venían, creo yo, con la misma intención de actuar aquí en Guayaquil, hubiera sido una cosa nefasta para el país. ¿Qué se hizo acá entonces? Una movilización ciudadana muy importante que hay que destacarla. Yo lo he destacado en los medios de comunicación donde colaboro, que Guayaquil escribió una vez más una página importante de su vida. Haber levantado a la ciudadanía con el grito de Viva Guayaquil y levantando banderas azul y blanco para defender del vandalismo, es una demostración de que Guayaquil jugó un papel preponderante en este momento de octubre. Yo me pongo a pensar qué hubiera pasado si aquí llegaban estas gentes que actuaron en Quito. No iban a venir acá pues, a saludar a Guayaquil por el 9 de octubre, ¿no? Eso es absurdo. Quienes piensan así es porque quieren trastocar la realidad y dar la imagen de que las cosas son como ellos dicen. Pero hay que pensar con objetividad. Acá hubieran entrado con el propósito de destruir parte de lo que tiene Guayaquil bien ganado con administraciones municipales que con beneplácito de la ciudadanía han cambiado esta ciudad. Entonces lo que hizo Guayaquil fue, repito una vez más, una especie de legítima defensa frente a un ataque actual e inminente, como exige la ley penal para un ejercicio de defensa legítima. Una actual e inminente amenaza había. Llegaron hasta acá, no pudieron pasar porque les pararon. Algunos intentaron hacerlo, pero no pudieron. Me pongo a pensar que si no había de por medio el río Guayas, pasaban, Por supuesto. y que hubiera pasado. Entonces, eso había que evitar que suceda como no sucedió. Y ojalá no suceda aquí ni en ninguna parte del país. Porque yo veo en estos movimientos sociales y políticos que están habiendo en América Latina, últimamente Chile, Ecuador, etcétera, una situación muy rara. Se está pretendiendo construir destruyendo. ¿Qué es lo que pasó en Chile? Todos los pueblos tienen problemas. No hay un pueblo en la tierra que diga que no tiene problemas. Políticos, económicos, sociales, éticos, etcétera. Unos más, otros menos. No hay uno solo que diga no tengo ningún problema. Aquí están mis problemas arreglados todos. Eso es menos que una utopía. Pero ¿qué pasa en Chile, por ejemplo?
que tiene un desarrollo económico extraordinario, con un crecimiento interesante, reconocido por organismos internacionales, que lógicamente hay problemas que sí los tienen, pero yo no encuentro por qué para solucionar los problemas tienen que destruir, porque más costó en Quito la destrucción de Quito y más costó en Santiago de Chile, Valparaíso, etcétera, la destrucción de lo que destruyeron, que lo que reclamaban. Claro. Ahora la plata tienen que invertir para reconstruir lo que destruyeron, cuando ese dinero puede haberse invertido en lo que ellos pedían para hacer mejor. Estas grandes contradicciones son las que a mí me ponen un poquito fuera de foco, producto posiblemente del poco conocimiento que tenga de factores actuales, como las redes sociales y estas cosas que influyen negativamente cuando no se manejan bien. Entonces, concluyendo la pregunta tuya, yo creo que en Guayaquil se actuó en legítima defensa de su ciudad. Y el que no piensa así, respeto sus criterios, pero no lo comparto. La CIDH pareciera ser que está jugando un rol como de apadrinamiento de estas fuerzas sociales de izquierda, en las que está pidiendo a izquierda y a derecha medidas precautelatorias para la vida de quienes consideran ellos que están en un momento su vida en peligro. Y así tenemos el tema de la prefecta Pavón, de la asambleísta Hernández, ahora último del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, etcétera, etcétera. ¿Realmente la CIDH está cumpliendo su rol de proteger derechos humanos o está asumiendo un rol de padrinazgo de la izquierda con un hecho determinante que es, recuerdo que Carlos Vera con nuestro querido amigo el abogado Roberto López presentaron una demanda contra Correa en la CIDH por el tema del crimen de lesa humanidad, por el tema del 30S. Y ahí ha quedado congelado. Ha sido muy lenta la CIDH en ese sentido. Más rápida, mira tú, curiosamente ha sido la justicia ecuatoriana en ese sentido. Pero bueno, ¿nos conviene o no seguir con la CIDH o salirnos de la misma como hizo Bolsonaro hace pocos meses? Porque resulta que para criterio Bolsonaro y para el mío propio, la CIDH no está cumpliendo su rol. ¿Tú qué opinas al respecto? Hay organismos mundiales, multilaterales, que se crean con intenciones positivas. La defensa de los derechos humanos es importante. Los derechos humanos pueden ser vulnerados porque sí. Y con esa intención se creó, entre otros, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Hasta ahí está bien, para defender cuando se ven vulnerados o atacados por gobiernos, por regímenes totalitarios o por lo que quiera que sea. Pero lamentablemente, y aquí viene un problema que tenemos que analizarlo con mucha tranquilidad, cuando se ideologiza todo, se cae en el fundamentalismo. La ideología es algo contra la razón. Yo participo en un criterio de un pensador que dijo que fundamentalmente se pierde la razón cuando solamente se tiene ideología. Porque en este momento, por ejemplo, la gente habla de derecha e izquierda. ¿Qué es la derecha? ¿Qué es la izquierda? Históricamente la izquierda y la derecha nacen en la Asamblea Francesa, cuando los unos pusieron a la derecha y los otros a la izquierda, que si se ponían al revés, entonces la izquierda actual sería la derecha y la derecha actual sería la izquierda. Entonces no tiene un origen histórico, sí, pero no sociológico ni político. Ahí nació la izquierda y la derecha, Jacobino y Girondino. Eso sabemos bien, ¿verdad? Es correcto. Se sigue manteniendo esa misma tesis sin fundamento. Ahora hay izquierdistas de derecha y derechistas de izquierda. La China comunista ya no es China comunista, es una China capitalista, pero se sigue llamando capitalista y de izquierda. Entonces, ¿hasta qué punto coge veracidad esta afirmación? Te hago esta observación porque cuando se ideologiza, se ve todo a través de un solo matiz y se cambia el criterio que se debe tener. Cuando Fernando Villavicencio, entre otros, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente a lo que hacía Correa en el gobierno de él, contra él, y lo que hicieron los que tuvieron participación en el 30S, que fueron totalmente atacados por la justicia, acudieron a la Comisión Interamericana. ¿Y qué dijo Correa y sus compañeros?
Eso es un basurero, un bachanó. Eso no tiene para nada. No tienen competencia. ¿Por qué? Porque veían desde el punto de vista de ellos, desde el punto de vista ideológico izquierdista, frente a una gente que le calificaron de derechista porque reclamaba. Pero ahora que se viene la tortilla, los mismos que calificaron de basurero, de cloaca, etcétera, defienden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y por ahí una señorita distinguida política del partido de Correa dijo que si en algo se equivocaron pues, es porque somos humanos y nos podemos equivocar a sostener criterios de naturaleza. Eso no es así. Eso es lo que demuestra que hay una auténtica separación de la realidad política, sociológica, económica del mundo para dar paso a aspectos pequeños, de intereses minúsculos que nos quiere convertir en grandes realidades. ¿Nos conviene o no seguir con la CIDH? ¿Ah? ¿Nos conviene o no seguir con la CIDH como país? Yo creo que conviene si es que se mantiene una política en verdadera defensa de los derechos humanos, pero que no se utilice esa comisión para dar paso a venganzas personales, a odios personales o a juzgar a la gente de acuerdo con lo que ellos creen. Eso es lo que yo sostengo. ¿Que es necesaria? Sí, pero tiene que ser manejada con un criterio eminentemente claro de hasta dónde va a llegar esa comisión. ¿Qué pasa con los derechos humanos de la ciudadanía que fue agredida, de los policías que han sido agredidos y que han sido enjuiciados por haberse defendido en algún momento? ¿Qué pasa con los derechos humanos del perjudicado? Porque pareciera ser que los derechos humanos solamente están en favor del agresor y no del agredido. Esa es una gran pregunta y una gran reflexión, que no es producto de la Comisión Interamericana, sino de quienes la aplican. Por ejemplo, aquí, ¿por qué al victimario, cuando se publica en la prensa que fulano cometió tal delito, le ponen las iniciales, BLC? Y le tapan la cara. Y le tapan la cara. Y en cambio a la víctima le sacan la foto de la mamá, del papá, del hijo, reproducen el acto que significó la agresión o el delito, y haciéndose una especie de apología del delito, se repite lo que sucedió. Entonces hay una diferencia notable entre el derecho humano del uno y del otro. Si se quiere tapar al delincuente para que sepan quién es, también defiéndase a la víctima, no presentándola y revictimizándola el momento que se vuelve a hacer lo que el que la victimó hizo. Eso es un punto que debe ser tratado con mucha claridad. Y eso está pasando en este país. PPL se llaman ahora, privados de la libertad. De la libertad de los presos. Cambiando el nombre, creen que se arreglan las cosas. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar muy sesudamente. Y quienes ya tenemos cierta edad de reflexión mayor que otros, lo podemos ver con absoluta claridad. El país, el mundo, no puede vivir permanentemente en un engaño de palabrerías. Hay que ser pragmáticos, sí, pero en función de un cambio social y de un mantenimiento lógico de los derechos que se pretenden defender, y no hablar de defensa de derechos cuando en realidad no se los está defendiendo. Nos encontramos en un año preelectoral. Mucho se ha barajado sobre candidaturas. De hecho, la única candidatura clara es la de Guillermo Lasso, que él mismo ya lanzó su candidatura de manera anticipada. ¿Qué pasa con los siguientes actores políticos? Estamos viviendo una época muy parecida a la que permitió que Correa salte del anonimato al quehacer político. Estamos esperando el outsider. Se habla del vicepresidente como candidato, se habla de Nebot como candidato, las circunstancias están dadas para que ellos formen parte de la línea electoral o no. Una pregunta buena. El año 2020 es un año electoral, el 21 son las elecciones. Entonces este año va a haber mucho movimiento de carácter preelectoral, con búsqueda de candidatos, etcétera, etcétera. En eso creo que no habría ningún problema que nos llame la atención. Lo que a mí me preocupa es que buscan candidatos, pero no buscan programas ni proyectos de gobierno. Y esa es una de las deficiencias que tiene este país. Un país que tiene más de 300 y pico movimientos políticos, que en las últimas elecciones participaron 80.000 candidatos. ¿Eso qué significa? Un país que no tiene concepto de lo que es la democracia. ¿O acaso la democracia es tener 1.000 candidatos? 8.000 candidatos y 300.000 partidos o movimientos? No, aquí se forma el partido sí porque no,
y el otro no porque sí, a la carga con él y se la carga con él, le pone el nombre que le da la gana. Movimiento de carácter local, barrial, en donde el tipo que participa es un NN, lo conoce la familia de él a la hora del almuerzo, Y son 3 partícipes. pero no lo conoce nadie más. Y entonces va a la campaña electoral sabiendo que pierde. Y hay tipos que sacan el 0,001% del resultado electoral. ¿Pero por qué van? Porque tienen un fondo partidario que le dan unos dólares para que haga la campaña y después no le rinde cuenta a nadie qué hicieron con esa plata. Esos son aspectos que tienen que tocarse. Los politólogos que analizan esto a fondo sostienen una cosa muy cierta, y que es lo que pasa en países con organización de verdad. Un partido político, para que sea tal, debe tener una ideología, cualquiera que sea, una ideología. Debe tener un líder de carácter nacional y una estructura de carácter nacional y una escuela de capacitación para que sus partidarios, sus simpatizantes, vayan aprendiendo la política de acuerdo con la línea de ese partido. Yo he tenido en la vida la oportunidad de estar en varios partidos políticos de otros países, en donde he participado en las luchas internas de esos partidos y he visto cómo la juventud se empapaba de lo que hace su partido y de lo que es el líder, y discuten con el líder, los jóvenes de ese entonces. Ahora no, no hay nada. Ahora al menos con la cuestión del tuiteo, del Las redes sociales. Facebook, ya a la gente no le interesa nada, no le interesa. Se ponen 2 cosas en las orejas y andan por las calles muy campantes, marcando chicle, sin importarle el mundo. Eso es muy grave. Yo te digo porque converso con jóvenes que no le interesa nada, porque no hay un partido que le haga ver, no hay. ¿Qué líder político hay, hombre o mujer? Y no es problema de pantalón o de falda, no, es problema de capacidad, de honestidad, de probidad. La mujer tiene derecho a todo como los hombres tenemos derecho a todo. Pero por ser hombre o mujer, eso no es suficiente. Hay hombres pícaros e inteligentes. Hay mujeres pícaras y mujeres valerosas. Entonces tenemos que pensar en lo que significa la valía del ser humano. No porque me pongo falda ya valgo más que usar pantalón. Y ahora las mujeres usan más pantalón que los hombres. Entonces la cosa se complica. Entonces, eso es lo que hay que analizar con profunda seriedad, con un sentido práctico, objetivo. Ahora, el año 2020, quisiera ver que salga un movimiento, o de los que hay, que digan, este es el plan de gobierno para 20 años adelante. Este es el modelo. Yo no aspiro a ganar las elecciones y se gano bien, pero quiero un país así, a 20 años, y así como planifican los grandes partidos, una lucha a largo plazo. Pero aquí pensamos el 19 y el 21. Se acaban el 21 y viene el 24. Y entonces nunca avanzamos, porque estamos pensando ahí. No pensamos. Y pensamos en personas y no pensamos en objetivos. Esa es mi filosofía. ¿Hacia dónde debe converger, ya para concluir y agradecer, no sin antes agradecerte? Estoy volando el tiempo. Sí, para concluir, ¿hacia dónde debe converger la juventud ecuatoriana, los ecuatorianos en general, en lo social, en lo político y en lo económico? La juventud no tiene la culpa de lo que le está pasando. La juventud no es responsable de lo que le está pasando. Son los grandes estamentos superiores los que hacen que esa juventud no encuentre la ruta que desea encontrar. Y eso pasó en Chile. Eso pasó en Chile. A mí me impresionó mucho la entrevista que le hizo El País de España a Lagos. Estaba Lagos en Madrid, en un congreso de algo político, donde se produce el incidente de Chile. Y se viene de España a Chile para ver qué pasa en su pueblo, su país, y va a los sectores populares, que eran los que estaban levantados en ese momento, donde él había sido un presidente que hizo labor social. Y le salen a la paso los compañeros de partidos, sus simpatizantes que estuvieron cuando fue presidente, y le dicen, usted tiene algo porque usted se olvidó de nosotros. Dice, ¿cómo lo de ustedes? Se olvidó de estas casas fueron hechas mi gobierno para ustedes, pero no nos hizo parqueo. Ahora tenemos carro y no tenemos de parquear el carro. Mira, es una gente que surgió más y ahora pide el parqueo, pero para ir parqueo destruye el metro. Entonces, esa es la cosa que tienen que canalizar los hombres políticos, los que se crean políticos, porque aquí político es cualquiera, no es el hijo político el de la suegra nomás, ¿no? No. Político es el hombre que sabe qué es la política, cómo debe conducirse la política, hacia dónde debe llegar la política y qué hay que sacar de la política.
Eso es lo que en el Ecuador, para mi modesta manera de pensar, no tenemos. Aquí no tenemos estadistas. Yo dije esto en Quito en una reunión social. Le dije aquí el problema es que no tenemos estadistas. Todo uno de esa chispa. Tenemos oportunistas. Me dijo, no hermano, está equivocado. Aquí hay dos estadistas. ¿Cuál? El que hizo el estadio modelo de Guayaquil y el que hizo el estadio Atahualpa de Quito. Esos son estadistas. Querían decir con eso porque claro, había muchos estadios. No hay estadistas, claro, ¿verdad? No hay. ¿Quién es un estadista? El que piensa hacia adelante. Claro. El que piensa en función de un país, no en función personal de él. El que quiere llegar para hacer y no llegar para hacer algo exclusivamente personal. A la historia pasa en los prohombres que se han pensado. En el Ecuador tenemos un caso de Eloy Alfaro. Eloy Alfaro, mártir, después de pocos días se comió un aniversario más del Ejido. Ese hombre sacrificó, luchó, impuso una teoría liberal, luchó contra el conservadorismo. Ese fue un líder de verdad. Y el que ha hecho la única revolución que ha hecho este país, la revolución liberal. Las demás han sido cuartelazos y la ciudadana pues no tiene nada de revolución. Entonces, que no se juegue con los términos para engañar a la gente. Revolucionarios, son revolucionarios. Revolucionarios que quieren el cambio, la transformación social, económica, política, etcétera, de un pueblo, pero bien conducido, no al calor de canciones o de come guatita con las manos o que vayan en la tarima, ya son políticos. No, señor, eso hay que desterrar. ¿Cómo? Con una persistente actuación de nosotros los viejos. Así es. Aunque te parezca mentira, nosotros los viejos. A nosotros nos toca, porque por la edad que tengamos, seguimos siendo jóvenes. Así es. No interesa al país saber qué edad tengo, pero tengo una edad que soy viejo y me siento más joven que muchos jóvenes. Y con virilidad, con ímpetu, con deseo de hacer algo, de orientar. No puedo salir a la calle porque salgo corriendo, la policía me persigue y salgo corriendo, me caigo. Pero sí con el deseo de decir estas cosas, que hay que decirlas diariamente, a través de la columna que tenemos en el periódico. Tengo un programa radial los viernes, ahí recalco estas cosas. Por lo menos me queda la satisfacción de decir algo que creo necesario hay que decir, porque no dice nada, es cómplice del fracaso. El que tiene miedo de hablar es porque es cobarde, y no tiene miedo a nadie. El que dice la verdad, muere con la verdad. El que tiene miedo, que no salga a la calle, porque el piso colectivo, ¿verdad? Muy cierto. Así es. Esa es mi manera de pensar. Muy cierto, mi querido Byron. Queridos amigos, como se habrán dado cuenta, uno nunca deja de aprender con Byron López, excelente amigo, gran articulista, excelente analista político. Agradecerte una vez más, Byron, no sin antes agradecer a La Tarantela, este rinconcito de Italia que nos ofrece su casa para realizar este programa aquí en la Aventura Plaza, el de la Iguana, Avenida Las Monjas y Carlos Julio Rosemena, kilómetro 2,5. Gracias, amigos. Gracias.